Tengo 104 años y voy a contarte algo que te va a sonar a mentira. En toda mi vida no he pisado la consulta de un médico ni una sola vez. Ni el día que nací, porque nací en la cocina de mi madre, sobre una manta, con la partera del pueblo y el agua hirviendo en la lumbre. Ni ahora, que te hablo con casi todos mis dientes y con la cabeza más clara que la de mucho joven. 100 años cumplí hace 4 inviernos, y la gente viene a verme como si fuera una reliquia, como si guardara un secreto enorme. Y yo les digo lo mismo que te voy a decir a ti, que como lo mismo casi todos los días, que es poca cosa, que cabe en un plato hondo, y que el secreto, si es que hay alguno, no está en lo que como, está en todo lo que aprendí a no hacer. Antes de seguir, déjame pedirte una cosa, porque a mi edad uno ya no anda con rodeos. Si lo que voy a contarte te llega, aunque sea un poco, suscríbete a este canal. No te lo pido por número ninguno, que yo a estas alturas no entiendo de esas cosas. Te lo pido porque me da fuerza saber que hay alguien como tú al otro lado, escuchando a un viejo que tiene mucho que contar y poca gente a quien contárselo. Dale al me gusta si crees que estas historias merecen llegar a otros mayores como nosotros. Y si te animas, escríbeme abajo cuántos años tienes y desde qué pueblo o qué ciudad me escuchas. Mi nieta me los lee en voz alta cuando viene los domingos, y te juro que es de lo poco que me hace sentir que no estoy hablando solo. Bueno, ya está. Ahora siéntate, que esto es largo. Me llamo Anselmo. Nací en un pueblo de tierra dura y cielo grande, allá por los años 20, cuando todavía se araba con mulas y la luz de la noche era la de un candil. No te voy a decir el nombre del pueblo porque ya casi no existe, se lo tragó el monte y el olvido, pero estaba metido en un valle entre 2 sierras, con un río que en verano se quedaba en un hilo y en invierno bajaba bravo y se llevaba los puentes. Allí me crié yo, el cuarto de 7 hermanos, de los cuales ya solo quedo yo. A todos los he enterrado, a mis padres, a mis hermanos, a mi mujer, a amigos que tenían que vivir más que yo y se fueron antes. Esa es la verdad que nadie te cuenta de cumplir 100 años, que para llegar tan lejos tienes que ver irse a casi todos los que quieres. La soledad de los muy viejos no es no tener a nadie, es haber tenido a mucha gente y haberla visto marchar de uno en uno. Pero no quiero empezar por la tristeza, quiero empezar por el hambre, porque el hambre fue mi primera maestra, y de ella aprendí lo que ningún médico, ningún libro y ningún sabio me habría enseñado jamás. Yo crecí con hambre. No con esa hambre de hoy, que la gente dice tengo hambre, y se mete entre pecho y espalda una bolsa de cosas que ni saben lo que son. Hambre de verdad. Hambre de levantarte por la mañana con el estómago pegado a la espalda y saber que hasta el mediodía no ibas a probar bocado. Hambre de mirar el pan y calcular con los ojos cuánto te tocaba a ti para que sobrara para tus hermanos pequeños. En mi casa el pan se cortaba con una ceremonia que tú no has visto nunca. Mi padre cogía la hogaza, la apretaba contra el pecho y la cortaba hacia adentro, hacia él, con una navaja que tenía desde antes de casarse, y cada rebanada era contada. Y la corteza era para los mayores, porque costaba más de masticar, y la miga más blanda para los pequeños y para mi abuela, que ya no tenía dientes. Aquellos años nos quitaron muchas cosas, pero nos enseñaron una que he llevado conmigo 104 años. Aprendí a respetar la comida. Y respetar la comida no es lo que tú crees, no es comer cosas caras, es lo contrario. Es entender que cada bocado costó sudor, costó esperar, costó cuidar la tierra durante meses para que diera. Cuando tú has visto a tu madre llorar porque la helada se llevó la cosecha de garbanzos, no vuelves a tirar comida a la basura en tu vida. Y yo no he tirado un solo plato de comida en 104 años. Te lo juro por lo más sagrado, ni uno. Lo que sobra de un día se aprovecha al siguiente, y lo que no va a las gallinas. Y lo de las gallinas vuelve a mí en forma de huevo. Nada se pierde. Esa es la primera lección, y es la más importante de todas, aunque parezca que no tiene nada que ver con vivir mucho. Tiene todo que ver. Tú vives mucho cuando dejas de despreciar lo que te mantiene vivo. Mi madre se llamaba Rosalía y cocinaba con casi nada.
Esa mujer hacía milagros en un puchero de barro. Te lo voy a contar porque de ahí viene todo lo que como ahora. En mi casa lo que había era lo que daba la tierra y lo que se podía guardar. Legumbres sobre todo, lentejas, garbanzos, alubias, esos eran los reyes de la mesa. Una olla de lentejas con un poco de tocino cuando había suerte, con una hoja de laurel del laurel que teníamos junto a la puerta, con un diente de ajo y un chorro del aceite que sacábamos de nuestros propios olivos. Y verdura del huerto, la que tocara según la estación. En primavera, habas tiernas y acelgas. En verano, tomate, pimiento, calabacín, judías verdes. En otoño, calabaza y cardo. En invierno, berza, coliflor, nabos. Y pan, siempre pan cuando lo había. Y aceite, el aceite era sagrado. Mi padre decía que el aceite era la sangre de la casa, y que el día que faltara aceite es que faltaba todo. ¿Sabes una cosa? Toda mi vida, gente con muchos estudios me ha venido a explicar lo que tengo que comer. Que si proteína, que si vitaminas, que si no sé cuántas cosas que mi madre nunca oyó nombrar. Y resulta, ahora me entero yo de viejo, que aquella comida de pobres que comíamos por necesidad era exactamente lo que el cuerpo necesita. Las legumbres, el aceite de oliva, la verdura de temporada, el ajo, el pan de verdad, la fruta del tiempo, algún huevo, algo de pescado cuando bajaba el de la costa, y carne muy de vez en cuando, en las fiestas grandes. Resulta que eso, que nosotros comíamos porque no había otra cosa, era la mejor manera de comer que existe. Y nosotros lo sabíamos sin saberlo, lo sabíamos en el cuerpo. Yo a los 80 años tenía la misma tripa que a los 30, y no era por mérito mío, era porque nunca aprendí a comer mal, porque de pequeño no me dejaron. Ahora vivo solo, en una casa de piedra que levantó mi padre y que yo arreglé con mis manos cuando me casé. Tiene las paredes de medio metro de gruesas, frescas en verano y calientes en invierno, y un huerto detrás que yo sigo cuidando, despacio, porque las rodillas ya no son lo que eran, pero lo cuido. Tengo 4 gallinas, 2 olivos viejos como yo, una higuera, un nogal que planté el año que nació mi hijo Tomás y que ahora da una sombra que cubre media era. Y tengo mi rutina, que no ha cambiado en 60 años. Me levanto con el sol, siempre. Nunca he necesitado despertador en mi vida. El cuerpo, cuando vives con la luz, aprende a levantarse con la luz. Eso ya es medio secreto, mira. La gente de ahora se acuesta de madrugada con esas pantallas pegadas a la cara y luego no sabe por qué no duerme. Yo me acuesto cuando se va el sol y me levanto cuando vuelve. Llevo así un siglo. Y ahora te voy a contar lo que como, que para eso has venido, aunque ya te aviso que esto es lo de menos. Por la mañana, en ayunas, me bebo un vaso de agua templada con un chorrito de vinagre de mi vino y nada más. Luego salgo al huerto a hacer lo que toque, y cuando vuelvo, ya con hambre de verdad, que es como hay que sentarse a la mesa, me preparo el desayuno. Un trozo de pan del día anterior tostado en la chapa, con aceite de mis olivos y un diente de ajo restregado por encima. Un tomate del huerto cuando es la temporada, partido y con sal gorda. Y un puñado de nueces de mi nogal, que las parto yo con una piedra como hacía mi abuelo. Eso es todo. Eso me mantiene de pie hasta el mediodía trabajando. Al mediodía, el plato fuerte, y aquí está lo que la gente quiere oír. Casi todos los días como lo mismo, y casi todos los días es legumbre. Lentejas, garbanzos o alubias, según el día y según las ganas, cocidas despacio en la lumbre, con verdura del huerto, una hoja de laurel, un diente de ajo, una cebolla, y siempre, siempre, mi aceite por encima al final, en crudo. Sin tocino casi nunca ya, que el cuerpo a esta edad lo agradece. Una olla me dura 3 o 4 días, y cada día sabe distinto, porque la legumbre reposada está más rica. Acompaño con un poco de verdura cocida, lo que haya, y un trozo de pan. Y de postre, fruta.
la que dé la temporada. Un higo, una manzana, unas uvas, una granada, la fruta que crece a tu alrededor en cada época, es justo la que el cuerpo te pide en esa época. Eso lo sabía cualquier abuela y ahora se ha olvidado. Por la noche casi nada. Esa es otra de las claves y es de las gordas. Por la noche, los muy mayores de mi pueblo cenábamos un puñado de nada. Una sopa de ajo, que es pan, agua, ajo, aceite y un huevo, y con eso aguantabas la noche entera. O un poco de queso con pan. O fruta y un vaso de leche cuando había vaca. Nunca, jamás, me he ido a la cama con la tripa llena y pesada. Mi padre lo decía con una frase que yo no entendía hasta viejo. Decía que de noche el estómago tiene que descansar como descansa el resto del cuerpo, que si tú lo pones a trabajar mientras duermes, ni él descansa ni tú. Y tenía razón. Llevo 100 años cenando como un pajarito y durmiendo como un tronco. Échale cuentas. Y bebo agua. Agua del pozo. Que ahora dicen que el agua tiene que ser de no sé qué, pero yo he bebido el agua de mi tierra toda la vida. Vino, un vaso en la comida, del que hacíamos nosotros con la uva del majuelo, y desde hace muchos años ni eso, medio vasito, y nada más, ni esos refrescos de colores, que la primera vez que vi uno ya era yo mayor y me pareció agua envenenada. Ni cosas raras, agua, vino con medida y para de contar. Eso es lo que como, ya lo sabes. Y ahora viene lo importante, que es por qué te he dicho al principio que la comida es lo de menos. Porque yo he conocido a hombres que comían igual que yo, de la misma olla, de la misma tierra, con la misma hambre vieja en el cuerpo, y se murieron a los 60, y a los 50, y antes. La comida ayuda, no te digo que no. Pero si la comida fuera el secreto, mi hermano Cándido habría llegado a los 100 igual que yo, porque comió de la misma cazuela toda su infancia. Y a Cándido lo enterré yo cuando él tenía 62 años. Con estas manos eché yo la tierra sobre su caja. Así que no me vengas a mí con que el secreto es la lenteja. El secreto está en otro sitio, está en la cabeza y está en el corazón. Y eso es lo que te voy a contar ahora, despacio, porque me ha costado 104 años entenderlo. Déjame que te hable de mi padre, porque sin entender a mi padre no vas a entender nada de lo que vino después. Mi padre se llamaba Anselmo, como yo, y era un hombre de pocas palabras y manos grandes. Trabajaba la tierra de sol a sol, y lo que ganaba apenas daba para que comiéramos los 9. Era un hombre justo, y era un hombre duro, de los que no abrazaban, porque en aquel tiempo y en aquel mundo los padres no abrazaban, demostraban el cariño de otra manera, trabajando hasta caer para que a sus hijos no les faltara el pan. Yo de niño le tenía miedo, de mayor lo entendí, y de viejo lo echo de menos cada día, porque hay cosas que solo le diría a él y ya no puedo. Mi padre me enseñó a trabajar la tierra cuando yo tenía 7 años. 7. A esa edad yo ya iba con él al campo, con una azada hecha a mi medida que me forjó el herrero del pueblo. Y me enseñó algo que tú no vas a oír en ningún sitio, y que yo creo que es de las cosas que más años me ha dado de vida. Me enseñó a hacer las cosas despacio y a hacerlas bien. Me decía, Anselmo, la tierra no tiene prisa, no le metas tú la prisa que ella no quiere. Y es verdad, la tierra tiene su tiempo. Siembras y esperas, riegas y esperas. No hay manera de hacer que un garbanzo crezca más rápido por mucho que tú corras. Y aprendiendo a esperar a la tierra, aprendí a esperar en la vida. Aprendí que la prisa no sirve para nada, que lo que tiene que llegar llega cuando tiene que llegar, y que matarte por correr solo te quita salud y no te adelanta el resultado. La gente de hoy se muere de prisa, se muere de correr detrás de cosas que no llegan más rápido por mucho que corras. Yo he ido despacio toda mi vida, y mira dónde he llegado. He llegado el último, sí, pero he llegado. Vino la guerra cuando yo era un mozo, y de aquello prefiero no hablar mucho, porque hay cosas que un hombre se lleva a la tumba. Solo te diré que pasé hambre de la de verdad, de la que te hace masticar la corteza de los árboles, y que vi morir a gente que yo quería, y que aprendí lo que vale un mendrugo de pan cuando no hay nada más en el mundo. De aquellos años saqué 2 cosas.
La primera, que nunca más en mi vida me iba a quejar por una tontería, porque cuando has tenido hambre de verdad ya no te quejas del calor, ni del frío, ni de que te duela la espalda, ni de las cosas pequeñas que amargan a la gente que no ha pasado por nada. Y la segunda, que la vida es un regalo que te pueden quitar en un segundo, y que cada mañana que te despiertas vivo es un día que has robado a la muerte y que tienes la obligación de disfrutar. Esas dos cosas, ¿sabes qué son? Son medicina. Más medicina que todas las pastillas del mundo. Un hombre que no se queja y que agradece cada amanecer es un hombre que no se envenena por dentro. Y el veneno de por dentro, la queja, el rencor, la prisa, la envidia, ese veneno mata más que ninguna enfermedad. Yo lo he visto. He visto a hombres sanos como robles morirse de amargura. La amargura te pudre por dentro, igual que la humedad pudre la madera, despacio, sin que lo notes, hasta que un día te caes. Después de la guerra conocí a Encarna, y aquí déjame que se me llenan los ojos todavía. 104 años tengo, y se me llenan los ojos como un crío cuando hablo de ella. Encarna era la hija del molinero, una muchacha de pelo negro y manos rojas de lavar la ropa en el río con agua helada. La vi por primera vez en la fuente del pueblo, llenando los cántaros, y me quedé como un pasmarote mirándola, y ella se rió de mí, y aquella risa me la llevé pegada al pecho durante 70 años. Me costó 2 años de rondas y de bailes de domingo que me dejara cogerle la mano, y otros 3 que su padre me la diera, porque yo era pobre y él quería para su hija algo mejor que un labrador con las manos llenas de tierra. Pero Encarna se plantó. Le dijo a su padre, o me caso con Anselmo o no me caso con nadie. Y nos casamos un mes de octubre, con el campo recién arado y el cielo limpio, en la ermita pequeña, con 2 testigos y poco más, porque para banquete no había. Comimos lo que trajo cada vecino, y fue el día más feliz de mi vida. Encarna y yo estuvimos juntos 71 años. 71. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso ya no se ve. Hoy la gente se junta y se separa como quien se cambia de camisa, y no los juzgo, que cada uno sabe su vida. Pero te voy a contar lo que aprendí en 71 años con la misma mujer, porque eso también es salud, aunque tú no lo sepas todavía. Estar acompañado es salud. Tener a alguien al lado, alguien que te conoce de verdad, alguien que sabe cómo te tomas el café y de qué pie cojeas. Alguien que te pone la mano en la frente cuando tienes fiebre, eso alarga la vida más que cualquier comida. El ser humano no está hecho para estar solo. Yo lo sé ahora, que llevo 13 años solo desde que se me fue Encarna, y te digo que la soledad es la peor enfermedad de la vejez, peor que ningún dolor de huesos. Pero ya llegaremos a eso. Quiero contarte cómo era vivir con Encarna, porque en esa vida está el secreto de verdad, mucho más que en el plato de lentejas. Nosotros vivíamos con poco y éramos ricos. Esto que te digo suena a frase de las que ponen en los calendarios, pero yo lo viví y por eso lo puedo decir sin que me dé vergüenza. Teníamos lo justo y a veces ni eso, pero nunca nos faltó la risa. Por la noche, después de cenar nuestra sopa de ajo, nos sentábamos los dos junto a la lumbre. Ella cosía o pelaba algo para el día siguiente y yo arreglaba un apero o liaba un cigarro y hablábamos. Hablábamos de todo y de nada, de cómo iba la cosecha, de los hijos, de lo que había dicho la vecina, de los muertos del pueblo, de los planes que teníamos y que casi nunca se cumplían. Y eso, ese hablar tranquilo al final del día, sin pantallas, sin ruido, sin nada más que 2 personas que se quieren contándose la vida, eso es lo que le faltó a la gente que se murió pronto, la paz. Nosotros teníamos paz. Y la paz de verdad, la de no deberle nada a nadie y no querer más de lo que tienes, esa paz es la mejor medicina que existe y no la venden en ninguna farmacia. Tuvimos 4 hijos, Tomás el mayor, luego Rosario, luego Manuel y la pequeña, Pilar,
que nos vino tarde, cuando ya no la esperábamos, y fue la alegría de nuestra vejez. A los 4 los criamos con lo que daba la tierra y el huerto, con la leche de la cabra, con los huevos de las gallinas, con el pan que amasaba Encarna y cocía en el horno común del pueblo. Y crecieron sanos y fuertes, sin haber visto un médico ni una pastilla, porque en mi pueblo el médico estaba a 3 horas en mula y solo se iba a buscar cuando ya era cuestión de vida o muerte. Las enfermedades de niño las curaba mi madre con sus remedios: una infusión de tomillo para la tos, hojas de col en la frente para la fiebre, caldo de gallina para levantar a un enfermo, y descanso, mucho descanso, y mucha mano en la frente y mucha palabra suave, que eso cura más de lo que la gente cree. Déjame que te hable de mi día a día en aquellos años, porque ahí, en lo de todos los días, está escondido el secreto que la gente busca en sitios raros. Yo me levantaba antes que el sol, encendía la lumbre, me tomaba un trago de agua y salía al campo cuando todavía estaba oscuro, para aprovechar el fresco. Trabajaba la tierra con mis manos y con mis brazos, cavando, sembrando, segando, acarreando. Mi cuerpo se movía de sol a sol, no porque yo quisiera hacer ejercicio, esa palabra no existía en mi pueblo, sino porque era lo que había que hacer para comer. Y ahí tienes otra clave de las grandes. El cuerpo está hecho para moverse. Yo no he ido a un gimnasio en mi vida, ni falta que me hizo, porque mi gimnasio era la tierra, y mis pesas eran los sacos de grano, y mi caminata diaria eran los kilómetros que me hacía detrás de las ovejas cuando guardaba el rebaño. El que se mueve, vive. El que se sienta, se oxida. Yo he visto a hombres jubilarse y sentarse en una silla a esperar la muerte, y la muerte vino enseguida a buscarlos, porque un cuerpo que deja de moverse es un cuerpo que le dice a la vida que ya no la necesita. Yo a los 104 años todavía me agacho a coger las nueces del suelo, despacio, agarrándome a lo que pillo, pero me agacho. El día que no pueda agacharme será el principio del final, y yo lo sé. Tenía un amigo, Bonifacio, que era el pastor del pueblo y mi compañero desde críos. Bonifacio y yo nos conocíamos de cuando guardábamos juntos las cabras siendo zagales. Era un hombre risueño, de los que se ríen hasta de su sombra, y nunca, en 80 años de amistad, lo vi de mal humor. Bonifacio decía una cosa que a mí se me quedó grabada. Decía: Anselmo, la vida es como el monte, tiene cuestas para arriba y cuestas para abajo, y el que se queja en la cuesta de arriba no llega a disfrutar la de abajo. Y vivía así. Pasó penurias como todos, enterró a una hija pequeña, perdió la mitad del rebaño un invierno de lobos, y aún así seguía riéndose y mirando para adelante. Bonifacio murió a los 96 años, sentado al sol, en su pollete, con una sonrisa en la cara, como quien se queda dormido. Y yo creo que vivió tanto por lo mismo que yo, porque no dejó que la amargura entrara en su casa. Las penas las lloraba, que claro que las lloraba, pero luego las soltaba, no se las guardaba dentro pudriéndose. Eso lo aprendí de él, a llorar la pena y luego soltarla, no abrazarse a ella como hace tanta gente que se queda enganchada a un dolor durante años y se va consumiendo. Y aquí quiero pararme un momento, porque ya hemos llegado a lo importante de verdad, y quiero hablarte de tú a tú. Hay cosas que yo he tardado toda la vida en entender, cosas que nadie me enseñó y que aprendí a base de golpes, perdiendo a gente, equivocándome, sufriendo lo que no está escrito. Y muchas veces he pensado, si alguien me hubiera explicado esto cuando yo era joven, con palabras claras, sin tantas vueltas, otro gallo me habría cantado, me habría ahorrado mucho dolor. Por eso te cuento una cosa. Las mismas personas que están detrás de este canal, gente que ha vivido y que ha visto vivir a sus mayores, han preparado unas guías escritas para personas como tú y como yo, sin palabras raras, sin tecnicismos de esos que uno no entiende, sin sermones, cosas prácticas, de las que sirven de verdad. Cómo cuidarte para llegar entero a mi edad. Cómo no perder tu casa ni tu independencia. Cómo no acabar siendo una carga, ni dependiendo de nadie, que ese es el miedo más grande que tenemos los viejos, no la muerte, sino dejar de valernos por nosotros mismos. Si te interesa, lo tienes ahí abajo, en la descripción del vídeo. No es caro.
y sé de gente a la que le ha cambiado la manera de vivir estos últimos años. Yo, si lo hubiera tenido a tu edad, me habría ahorrado más de un disgusto. Ahí lo dejo y sigo con lo mío, que todavía me queda lo más hondo por contarte. Te decía que tuvimos 4 hijos, y de los 4, el que más quebraderos de cabeza me dio y el que más me enseñó fue el mayor, Tomás. Tomás era listo, el más listo de todos, con una cabeza que volaba. Y desde chico Tomás miraba más allá del valle. No le gustaba la tierra. La trabajaba porque no había otra, pero la odiaba, y yo lo veía. Veía cómo miraba al horizonte por las tardes, como un pájaro que mira la jaula. Y un día, cuando tenía 18 años, me lo dijo. Padre, yo me voy a la ciudad. Aquí no hay futuro, aquí me voy a morir de viejo siendo pobre como vosotros. Y aquellas palabras, como vosotros, se me clavaron en el pecho como una espina que todavía noto cuando respiro hondo. Me enfadé, claro que me enfadé. Le dije cosas que no debí decirle. Le dije que era un desagradecido, que la tierra que despreciaba era la que le había dado de comer, que su abuelo y su bisabuelo habían sudado sangre en esos campos para que él los pudiera tener, y que marcharse era traicionar a los muertos. Le dije que si cruzaba esa puerta no volviera, y Tomás, que era tan terco como yo, cruzó la puerta. Se fue a la ciudad con una maleta de cartón y 20 duros que le dio su madre a escondidas. Y yo, del orgullo, no fui a despedirlo a la parada del coche de línea. Me quedé en el huerto, cavando como un poseso, dándole golpes a la tierra para no llorar. Y ese fue el error más grande de mi vida. Apúntatelo, porque te lo voy a explicar bien. Porque si algo de todo lo que te cuento esta tarde te tienes que llevar, es esto. Estuvimos 7 años sin hablarnos. 7 años. Tomás se casó en la ciudad y yo no fui a la boda. Tomás tuvo a su primer hijo, mi primer nieto, y yo no lo conocí hasta que el crío tenía 5 años. 7 años de orgullo estúpido, de los dos, padre e hijo, igual de tercos, igual de cabezones, ninguno capaz de coger el teléfono o de escribir una carta o de subirse a un coche y decir, lo siento, te echo de menos, eres mi hijo. 7 años que no me devolverá nadie. ¿Y todo por qué? Por orgullo. Por una idea tonta que yo tenía de que un hombre no se dobla, de que un padre tiene razón siempre, de que pedir perdón es de débiles. Qué equivocado estaba, qué tonto fui. Cuántas noches me he despertado a las 3 de la madrugada acordándome de esos 7 años perdidos. Quien me salvó fue Encarna. Las mujeres ven cosas que los hombres no vemos. Una tarde, sin decirme nada, cogió el coche de línea, se fue a la ciudad, buscó la casa de Tomás y se presentó allí con una tortilla de patatas y un saco de garbanzos del huerto, sin pedir permiso a nadie, y menos a mí. Cuando volvió, 3 días después, me dijo una sola frase, mientras se quitaba el pañuelo de la cabeza. Me dijo, Anselmo, tu hijo te necesita, y tú lo necesitas a él, y los dos sois demasiado burros para verlo. Así que mañana te subes a ese coche y vas a abrazar a tu hijo, o te juro que me voy yo y no vuelvo. Y a la mañana siguiente me subí al coche. Con el corazón en un puño, con un nudo en la garganta que no me dejaba ni tragar, fui a la ciudad por primera vez en mi vida, perdido como un ratón en aquellas calles enormes y aquel ruido que me daba miedo, y llegué a la puerta de mi hijo. Y cuando me abrió, los dos nos quedamos mirando, sin saber qué decir, 2 hombres tercos que llevaban 7 años callados. Y entonces vi detrás de él a un niño pequeño, mi nieto, que me miraba con curiosidad, y el crío preguntó, «Papá, ¿quién es este señor?» Y a Tomás se le quebró la voz y dijo, «Es tu abuelo, hijo, es tu abuelo». Y los dos nos echamos a llorar como críos en el descansillo de aquella escalera, abrazados, sin decir palabra, porque no hacían falta palabras. Esa es la primera gran lección que te quiero dejar hoy, y no tiene nada que ver con la comida, pero tiene todo que ver con vivir mucho y vivir bien. El orgullo te roba años de vida, el rencor te roba años de vida. Yo perdí 7 años con mi hijo por orgullo, y esos 7 años de amargura me hicieron daño por dentro, me agriaron, me quitaron sueño y me quitaron salud. El día que lo abracé fue como si me quitaran una piedra del pecho que llevaba 7 años cargando. No dejes que el orgullo te separe de los tuyos. No hay pelea que valga lo que vale un hijo, un hermano, un amigo.
Si tienes a alguien con quien estás enfadado y en el fondo de tu corazón lo quieres, deja este vídeo ahora mismo, coge el teléfono y llámalo. No esperes, porque la muerte no avisa y no hay nada peor, te lo dice un hombre de 104 años, no hay nada peor que quedarte con un abrazo sin dar. Yo tuve suerte, pude recuperar a mi hijo, pero he conocido a mucha gente que se quedó con el lo siento atragantado para siempre, porque el otro se murió antes de que se tragaran el orgullo. Y eso, ese veneno de no haber hecho las paces a tiempo, ese se lo llevaron a la tumba y los mató antes de tiempo. A partir de aquel día, Tomás y yo recuperamos lo perdido, en la medida en que se puede recuperar lo que no tiene vuelta. Venía al pueblo con los nietos en verano, y yo les enseñaba a coger los huevos del gallinero y a partir las nueces y a conocer las hierbas del campo. Y aquellos veranos fueron de los más felices de mi vida. Ver a mis nietos correr por la era donde yo corrí de niño, comer mis tomates, beber el agua de mi pozo, eso no tiene precio. Tomás prosperó en la ciudad, le fue bien, ganó dinero, más del que yo había visto junto en toda mi vida, y me ofreció muchas veces llevarme con él. Padre, vente a la ciudad, que aquí estás solo, que tienes médicos cerca, que estarás más cómodo. Y yo siempre le dije que no, hijo, que yo me muero aquí, en mi tierra, con mis olivos y mis gallinas. Y aún hoy creo que esa fue otra de las decisiones que me ha mantenido vivo, quedarme donde tengo raíces. Un árbol viejo no se trasplanta. Si arrancas a un viejo de su tierra, se seca. Yo lo he visto 1000 veces. Viejos que se llevan a la ciudad, a casa de los hijos, con toda la buena intención del mundo, y se apagan en 6 meses, porque les han quitado su huerto, sus vecinos, sus rincones, su sol, todo lo que les daba razones para levantarse por la mañana. Y ahora tengo que contarte la parte más difícil, la que me cuesta hasta hoy, 13 años después. Tengo que contarte cómo se me fue Encarna, porque ese fue el punto en que mi vida se partió en dos, el antes y el después, y porque de aquel dolor saqué la lección más grande de todas, la que de verdad explica por qué sigo aquí cuando tantos se han ido. Encarna y yo nos hicimos viejos juntos, despacio, sin darnos cuenta. Un día éramos 2 jóvenes bailando en la plaza, y al otro éramos 2 viejos cogidos del brazo para no caernos, ayudándonos el uno al otro a subir las escaleras. Y a mí me parecía bien envejecer a su lado, porque envejecer no da miedo cuando lo haces acompañado. Lo que da miedo es lo que vino después. Encarna empezó a olvidarse de las cosas cuando tenía 80 y muchos años. Primero cosas pequeñas, dónde había dejado las llaves, qué día era. Yo no le di importancia, pensé que era la edad, pero fue a más. Empezó a olvidarse de cosas grandes, de que ya habíamos comido, de los nombres de los nietos, y un día que no olvidaré mientras viva, me miró con sus ojos negros, los mismos de los que me enamoré en la fuente, y me preguntó: ¿Usted quién es, buen hombre? A mí, a su marido de 70 años. Me preguntó quién era. Te juro que en ese momento sentí que se me caía el mundo encima. 70 años juntos, y de pronto ella ya no sabía quién era yo. Esa enfermedad, la que se lleva la memoria, es la más cruel de todas, porque se lleva a la persona poco a poco mientras el cuerpo sigue ahí. Yo tenía a Encarna delante, le cogía la mano, la misma mano roja que vi lavando en el río, y al mismo tiempo no la tenía, porque ella ya estaba en otro sitio, en un sitio donde yo no podía entrar. Y aquí, déjame que te diga lo que hice, porque de esto sí me siento orgulloso, de lo poco que me siento orgulloso en esta vida. Yo no la dejé, no la metí en ningún sitio, la cuidé yo, con estas manos, hasta el último día. La lavaba, la peinaba, le daba de comer cucharada a cucharada. Le contaba nuestra historia todas las noches, aunque ella no la recordara. Le decía: Encarna, ¿te acuerdas de cuando te reíste de mí en la fuente? Y a veces, muy de vez en cuando, algo se le encendía en los ojos, una chispa, y sonreía. Y aunque no supiera por qué sonreía, yo sabía que en algún rincón de ella, debajo de toda aquella niebla, seguía estando la muchacha que me quiso. Encarna se me fue una noche de febrero.
en su cama, en nuestra casa, con su mano en la mía. No sufrió, se quedó dormida y no despertó. Tenía 97 años y yo 91. Y aquella noche, cuando noté que su mano se quedaba quieta, no llamé a nadie. Me quedé con ella hasta que amaneció, hablándole, dándole las gracias por 71 años, pidiéndole perdón por las veces que la hice rabiar, por los 7 años que la hice sufrir con lo de Tomás, por todas las veces que no le dije te quiero, porque en mi tiempo los hombres no decían esas cosas. Se lo dije todo aquella noche. Todo lo que no le había dicho en 70 años, se lo dije en una noche, a una mujer que ya no podía oírme. Y eso, ese guardarse las cosas, ese no decir a tiempo lo que se siente, es otro de los venenos que matan a la gente antes de tiempo. Di las cosas a tiempo, dile a la gente que quieres que la quieres, mientras te pueda oír. No esperes a la noche en que ya no te oiga. Y aquí viene lo que te quería contar. Cuando se murió Encarna, yo me quise morir con ella. Te lo digo así de claro, sin adornos, porque es la verdad. Tenía 91 años, había perdido a la mujer de mi vida, mis hijos vivían lejos, y yo me quedé solo en aquella casa grande y silenciosa, donde antes había risas. Y pensé, ya está, ya he vivido bastante, ¿para qué seguir? Dejé de cuidar el huerto, dejé de comer como hay que comer. Me sentaba en la silla de Encarna, junto a la lumbre apagada, y miraba la pared durante horas. No abría las contraventanas. Estuve así semanas, dejándome ir, queriendo irme detrás de ella. ¿Y sabes qué me salvó? Esto es importante, escúchame bien, porque esto es la lección más grande de mi vida. Lo que me salvó fue una gallina. Te vas a reír, pero es verdad. Una mañana, en mitad de mi pena, oí un alboroto en el corral. Las gallinas, que llevaba días sin atender bien, estaban revueltas, y una de ellas, la más vieja, se había quedado atrapada en la valla y se estaba ahogando. Y sin pensarlo, por puro instinto, me levanté de la silla de Encarna, salí al corral y la liberé. Y mientras le sujetaba a aquel bicho temblando entre las manos, me di cuenta de una cosa. Aquella gallina me necesitaba. Si yo me dejaba morir, ¿quién las iba a cuidar? ¿Quién iba a regar la higuera que plantó Encarna? ¿Quién iba a recoger las aceitunas de los olivos que araba mi padre? Y entendí, de golpe, lo que tardé 91 años en entender, que para vivir hay que tener una razón para levantarse por la mañana, una sola, por pequeña que sea, un huerto que regar, un animal que cuidar, un nieto que ver crecer, algo que dependa de ti, algo que se muera si tú te mueres. El que no tiene una razón para levantarse, no se levanta, y el que no se levanta, se muere. Aquel día me levanté de la silla de Encarna y no me volví a sentar en ella a esperar la muerte. Abrí las contraventanas, que la casa olía a cerrado y a tristeza. Volví a encender la lumbre. Volví a cocinar mi olla de lentejas, porque me di cuenta de que llevaba semanas sin comer en condiciones, y un cuerpo sin alimento es un cuerpo que se rinde. Volví al huerto, que estaba lleno de malas hierbas, y empecé a arrancarlas una a una, despacio, y mientras arrancaba hierbas, sentía cómo iba arrancando también la pena de dentro de mí. No toda, la pena por Encarna no se va nunca, pero sí la parte que me estaba matando, la parte de dejarme ir. Y poco a poco, día a día, volví a la vida. No a la misma vida, eso ya nunca, pero a una vida. Y de eso hace 13 años. 13 años he vivido después de querer morirme. 13 años que habría perdido si me llego a quedar en aquella silla. Y en esos 13 años he conocido a un bisnieto, he visto casarse a 2 nietas, he comido las cerezas de un cerezo que planté con 92 años, cuando todo el mundo me decía, ¿para qué plantas un cerezo a tu edad si no lo vas a ver dar fruto? Pues lo planté y lo he visto dar fruto. Y he comido sus cerezas. Eso es lo que te pierdes si te rindes. Te pierdes las cerezas del árbol que crees que no vas a ver crecer. Ahora déjame que te hable de la soledad, porque es la enfermedad más grande de los viejos, más que el azúcar, más que el corazón, más que todo. Yo llevo 13 años solo, y te voy a ser sincero, hay días que pesa como una losa. Hay tardes de invierno en que la casa está tan callada que oigo mi propia respiración, y echo de menos el ruido de Encarna trasteando en la cocina, hasta sus riñas echo de menos.
pero he aprendido a no dejar que la soledad me gane. ¿Y cómo? Pues no quedándome encerrado. Yo salgo todos los días. Bajo al pueblo, aunque ya casi no quede nadie, y me siento un rato en el banco de la plaza al sol, y hablo con el que pase, aunque sea del tiempo. Voy a misa los domingos, no tanto por la fe, que la tengo a mi manera, sino porque allí veo caras y me saludan y me siento parte de algo. Me hablo con mis vecinos, los pocos que quedan, y nos cuidamos entre nosotros, que el que tiene algo lo comparte. La soledad se cura con presencia, con la presencia de otros, aunque sea poca. El viejo que se encierra en casa y no ve a nadie, se muere de soledad aunque tenga la nevera llena. Y el viejo que se obliga a salir, a saludar, a hablar, ese vive aunque coma poco. Por eso te decía al principio que me alegra tanto que tú estés ahí escuchándome. Porque esto que hacemos ahora tú y yo, tú escuchando a un viejo y yo contándote mi vida, esto también es compañía. Yo no te veo, pero te siento ahí. Y tú me oyes, y a lo mejor te reconoces en algo de lo que cuento, y a lo mejor mañana te acuerdas de este viejo, cuando vayas a renegar de algo pequeño. Y eso es estar acompañados, aunque sea cada uno en su casa. La compañía no es solo tener a alguien al lado tocándote, es saber que hay alguien en el mundo que te entiende. Y yo, contándote esto, sé que hay mucha gente como tú, mayor, que entiende perfectamente de lo que hablo, porque lo está viviendo. No estás solo, yo tampoco. Estamos aquí, los dos, haciéndonos compañía. Vamos a volver a la comida un momento, porque hay cosas que no te he dicho y que importan, ahora que ya entiendes que la comida es importante, pero no lo es todo. Hay una cosa que hago, y que han hecho siempre los viejos de mi pueblo, que yo creo que es de las que más alargan la vida, y es comer poco. Levantarse de la mesa con un poco de hambre todavía. Mi abuela, que llegó a los 100 también, lo decía siempre, decía, hay que dejar de comer cuando todavía comerías un poco más. Y tenía razón, la gente de hoy come hasta reventar, hasta que ya no le cabe, y eso es veneno. El estómago no es un saco para llenar. Yo me levanto de la mesa siempre con ganas de un bocado más, y no me lo doy. Y al rato, ya no quiero el bocado. La tripa hay que dejarla con un poco de sitio. Comer poco y bueno, esa es la regla. Mejor un plato pequeño de algo de verdad que un plato grande de cualquier cosa. Y otra cosa, la masticación. Tú te ríes, pero esto es de las cosas más importantes que te puedo decir, y nadie te lo va a decir porque parece una tontería. Yo mastico cada bocado hasta que se deshace en la boca, despacio. Mi padre nos pegaba un capón si nos veía engullir. Decía que comer deprisa era de animales, que la comida hay que respetarla, y se respeta masticándola. Y resulta que tenía razón otra vez, porque a la tripa le cuesta menos digerir lo que viene bien masticado, y porque cuando comes despacio, te das cuenta antes de que ya estás lleno, y no comes de más. La gente de hoy come de pie, mirando una pantalla, engullendo, sin enterarse de lo que se mete en la boca. Eso no es comer, eso es echarle gasolina al cuerpo a la fuerza. Comer es un acto sagrado, es darle vida al cuerpo. Hay que hacerlo sentado, despacio, con respeto, masticando, agradeciendo. Yo cuando me siento a comer mi plato de lentejas, doy las gracias. No a nadie en particular, o a quien tú quieras, doy las gracias por tener que comer, porque he conocido el hambre y sé lo que vale. Ahora me vas a permitir que hable de los médicos, porque el título de esto dice que nunca he ido al médico, y es verdad, pero no quiero que te lleves una idea equivocada, que a mi edad uno tiene que decir las cosas con cuidado para no hacer daño. Yo no he ido al médico en mi vida, eso es cierto, pero no es por listo, es por 3 cosas. La primera, porque cuando yo era joven, en mi pueblo no había médico, estaba a 3 horas, y se iba solo cuando ya no había remedio, así que me crié sin esa costumbre. La segunda, porque tuve la suerte, y digo bien, la suerte, de no enfermar de nada grave, y eso no es mérito mío, es fortuna. Hay gente que se cuida más que yo y le toca enfermar, y eso no es culpa suya. Y la tercera, porque viví toda mi vida de una manera que casi nunca me hizo falta. Trabajo del cuerpo, comida sencilla, poco vicio, paz en la cabeza y vecinos que se cuidaban. Pero yo no te digo a ti que no vayas al médico,
Eso sería de necio y de malo. Los tiempos han cambiado. Hay cosas que hoy se curan y antes te mataban. Y si a ti algo te duele o te preocupa, ve, hazme caso, ve. Yo no presumo de no haber ido al médico como quien presume de valiente. Presumo, si acaso, de haber vivido de una manera que casi nunca me lo pidió el cuerpo, que es distinto. Una cosa es no necesitar la medicina y otra muy distinta es despreciarla cuando la necesitas. No seas tonto. Si tu cuerpo te avisa, escúchalo. Lo que sí te digo, y esto sí que lo defiendo, es que la mejor medicina es la que tomas todos los días sin darte cuenta. La comida es medicina, 3 veces al día. El movimiento es medicina, cada paso que das. El sueño es medicina, cada noche que descansas de verdad. La risa es medicina, y la buena conversación, y el sol en la cara, y el agua limpia. Esas medicinas las tienes tú, gratis, todos los días, y son las que de verdad te sostienen. El médico es para cuando algo se rompe, pero si tú cuidas la casa todos los días, la casa no se te cae tan a menudo. Eso es todo lo que quiero decir con lo del médico, que cuides la casa todos los días, para que no se te caiga. Te voy a contar una cosa que me pasó hace unos años, que me hizo pensar mucho. Vino al pueblo un médico joven, de esos que ahora estudian a los viejos que vivimos mucho. Querían saber qué comía yo, qué hacía, cómo dormía. Me hicieron 1000 preguntas, me midieron, me pesaron, querían sacarme sangre y todo, y yo les dejé, por curiosidad más que nada. Y al final, el médico joven, un buen muchacho, me dijo: «Anselmo, lo tuyo es increíble. Tiene usted el cuerpo de una persona de 70 años. ¿Cuál es su secreto?». Y yo le dije lo que te voy a decir a ti, y se quedó callado, porque no era la respuesta que esperaba. Le dije: «Muchacho, mi secreto es que nunca he querido más de lo que tengo». Y se rió, pensó que le estaba tomando el pelo. Pero no. Esa es la verdad más grande que te puedo dar de toda la tarde. El que siempre quiere más, el que nunca está contento, el que mira lo del vecino y se carcome, ese se muere antes. Porque querer siempre más es una enfermedad del alma, y las enfermedades del alma se pasan al cuerpo. Yo he sido pobre toda mi vida y he sido feliz, porque aprendí pronto a estar contento con lo que tengo. Tengo mi casa, mi huerto, mi pan, mi sol, mis recuerdos y mi salud. ¿Qué más quiere un hombre? La gente se mata por tener cosas que no necesita, para impresionar a gente que no le importa, y en esa carrera se dejan la vida y la salud. Yo nunca corrí esa carrera, y por eso, creo, sigo aquí. Mira cómo vive la gente hoy, y compáralo conmigo, y entenderás muchas cosas. La gente de hoy vive con prisa, con miedo, con deudas, con angustia. Comen cualquier cosa, de pie, deprisa, comida que ni es comida, esa que viene en cajas de colores y dura años sin pudrirse, que ya te digo yo que lo que no se pudre tampoco te alimenta, porque la comida de verdad se pudre. Mis tomates se pudren en 3 días, y eso es buena señal. Duermen mal, con esas luces y esas pantallas hasta las tantas. No se mueven, todo el día sentados, en el coche, en la oficina, en el sofá. No hablan con nadie de verdad, tienen 1000 amigos en esas máquinas y ninguno al lado. Y viven angustiados por 1000 cosas que ni siquiera han pasado, preocupados por el futuro, arrastrando el pasado, sin estar nunca en el día de hoy, que es lo único que tenemos. Y luego se preguntan por qué enferman tan jóvenes, por qué están cansados, por qué nada les llena. Pues por eso, porque viven al revés de cómo hay que vivir. Yo no soy más listo que nadie. Yo solo viví como me enseñaron, que era como se había vivido siempre, despacio, con poco, con los pies en la tierra y la cabeza tranquila. Y resulta que aquella vida de pobres era la vida buena, y la vida de ahora, con todo el dinero y todas las comodidades, es la que enferma a la gente. No me malinterpretes. No te estoy diciendo que vuelvas a arar con mulas, ni que pases hambre. Gracias a Dios eso se acabó, y bien que me alegro, que no le deseo a nadie el hambre que yo pasé. Lo que te digo es que rescates lo bueno de aquella manera de vivir,
que no lo tires todo a la basura solo porque era antiguo. Come comida de verdad, de la que se pudre, la que da la tierra. Muévete, aunque sea andando, todos los días. Acuéstate pronto y levántate con el sol. Habla con la gente, con gente de verdad, cara a cara. Sal a que te dé el sol. No quieras más de lo que necesitas. Haz las paces con quien estés enfadado. Agradece lo que tienes. Y disfruta de las cosas pequeñas, que son las únicas que de verdad importan. Un café al sol, una conversación con un amigo, el olor de la tierra mojada, la risa de un nieto, un plato de comida caliente. Eso es la vida. Lo demás es ruido. Te quiero hablar de mi hija pequeña, Pilar, antes de terminar, porque ella me enseñó algo en estos últimos años que yo no sabía. Pilar es la que más cerca vive, en un pueblo a media hora, y la que más me cuida ahora. Viene 2 o 3 veces por semana, me trae lo que no tengo, me ayuda con lo que ya no puedo, y se sienta conmigo a charlar. Y un día, hace poco, mientras me cortaba las uñas de los pies, que ya no me llego, me dijo una cosa que me dejó pensando. Me dijo: «Padre, ¿sabe por qué me gusta tanto venir a verle? Porque usted nunca se queja. Vengo cansada del trabajo, con mis problemas, y me siento con usted, que tiene 104 años y 1000 achaques. Y usted me habla del tomate que ha salido tan hermoso, del pájaro que ha hecho el nido en la higuera, de lo bien que huele el guiso. Y yo me voy a casa más ligera. Usted me cura, padre». Y eso me hizo pensar que a lo mejor, sin querer, mi manera de tomarme la vida, esa que me ha mantenido vivo a mí, también ayuda a los que me rodean. Que cuando tú no te quejas, cuando tú miras lo bueno, cuando tú agradeces, no solo te haces bien a ti, se lo haces a los que te quieren. Y esa es una razón más para vivir bien y morir tranquilo. Que dejes a los tuyos el recuerdo de un viejo que sonreía, no el de un viejo amargado que lo emponzoñaba todo. Mis nietos me preguntan a veces si tengo miedo a la muerte, y yo les digo la verdad: no, no tengo miedo. Y no es por valiente, es porque cuando has vivido tanto y tan a fondo, cuando has querido y te han querido, cuando has trabajado tu tierra y has comido tu pan, y has criado a tus hijos, y has enterrado a tu mujer, y has hecho las paces con todo, la muerte ya no asusta. La muerte solo asusta al que no ha vivido, al que tiene cuentas pendientes, al que se va con cosas sin decir, con perdones sin pedir, con sueños sin cumplir, con abrazos sin dar. Ese se va con miedo, agarrándose a la vida con las uñas, porque sabe que no la aprovechó. Yo no, yo me iré tranquilo, cuando me toque, porque no me dejo nada importante sin hacer. Lo único que pido es irme como se fue Bonifacio, sentado al sol, sin enterarme, después de un buen día de huerto. Y si es con un plato de lentejas en el cuerpo, mejor. Esa es la única ambición que me queda. Una buena muerte, suave, después de una buena vida. Y la vida buena ya la tengo. La muerte buena la dejo en manos de quien manda en esas cosas. El cerezo que te dije, el que planté a los 92, este año ha dado más cerezas que nunca. Y el otro día, una mañana de estas, salí a recogerlas con un cubo, despacio, agarrándome a las ramas, y me senté debajo, a la sombra, a comerlas de una en una, mirando el valle donde he vivido toda mi vida, el mismo valle donde corrí de niño, donde me casé, donde crié a mis hijos, donde enterré a mi encarna. Y pensé: Anselmo, qué suerte has tenido, qué vida más sencilla y más llena. Y me cayó una lágrima, pero no de tristeza, de agradecimiento, que son las mejores lágrimas que hay, porque me di cuenta de que lo había tenido todo. No el dinero, no las cosas, eso nunca lo tuve, pero lo importante sí, el amor de una buena mujer durante 71 años, unos hijos que me quieren, unos nietos y bisnietos que llevan mi sangre, una tierra que me ha dado de comer y un sitio donde echar raíces, y la salud para disfrutarlo todo hasta el final. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Nada. La vida me lo ha dado todo, porque yo le pedí poco. Y eso poco lo cuidé como un tesoro. Si te tienes que llevar algo de todo lo que te he contado esta tarde, llévate esto, que es el resumen de 104 años. No es la lenteja, aunque comas lenteja, ayuda, cómela. Es vivir despacio, sin prisa, como me enseñó mi padre con la tierra. Es comer poco y de verdad, levantándote de la mesa con un poco de hambre, como me enseñó mi abuela.
Es moverte todos los días, como me obligó la vida. Es no guardar rencor ni dejar que el orgullo te separe de los tuyos, como aprendí con Tomás. Es decir las cosas a tiempo, los te quiero y los perdón, como aprendí demasiado tarde con Encarna. Es tener una razón para levantarte cada mañana, como me enseñó aquella gallina. Es no querer más de lo que tienes, como le dije al médico joven. Y es agradecer cada día que amaneces vivo, como aprendí en la guerra. Eso es todo. Eso es lo que me ha traído hasta los 104 años. No hay pastilla, no hay truco, no hay secreto escondido. Hay una manera de vivir. Sencilla, antigua, de pobres, pero buena, la mejor que conozco. Antes de despedirme quiero contarte dos cosas más, dos historias pequeñas que guardo como quien guarda monedas viejas en un cajón, porque en ellas está todo lo que te he querido decir esta tarde, mejor explicado que con 1000 consejos. La primera es de un invierno, hace ya muchos años, cuando los inviernos eran inviernos de verdad, y la nieve nos dejaba aislados del mundo durante semanas. Aquel año la nieve cayó tan espesa que tapó las puertas y en el pueblo nos quedamos incomunicados, sin médico, sin carretera, sin nada. Y a la vecina de enfrente, la Petra, una mujer que vivía sola y mayor, le entró una fiebre muy alta, de las que asustan, y deliraba, y no había manera de bajar al pueblo de abajo a buscar ayuda porque era imposible pasar. Y entonces el pueblo entero, que no éramos más de 15 almas, nos organizamos. Mi Encarna y otras mujeres se turnaban día y noche a su lado, poniéndole paños fríos, dándole caldo cucharada a cucharada, hablándole para que no se fuera. Los hombres íbamos partiendo leña para que su casa no se enfriara nunca. Mi madre preparó sus infusiones de saúco y de tomillo. Y entre todos, sin un solo médico, sin una sola pastilla de farmacia, con paños, caldo, hierbas, calor y compañía, le bajamos la fiebre a la Petra y le salvamos la vida. Estuvo 2 semanas entre la vida y la muerte, y la sacamos adelante entre todos. Y cuando se curó, lo primero que hizo fue salir a la nieve, con un mantón, a darnos las gracias uno por uno. Y yo aprendí ese invierno una cosa que no se me ha olvidado, que un pueblo que se cuida vale más que un hospital, que la salud no es solo lo que comes ni lo que el médico te da. La salud es también tener gente alrededor que no te deja morir solo. Hoy la gente vive en ciudades enormes, rodeada de millones de personas, y se muere sola en su casa y no la encuentran hasta días después. Y eso, te lo dice un viejo, es la mayor desgracia de este tiempo. Hemos perdido el pueblo, hemos perdido el cuidarnos unos a otros, y sin eso no hay comida sana que valga. La segunda historia es más reciente, y es con mi bisnieto, el pequeño, que se llama Hugo y tiene 8 años. El verano pasado lo trajeron al pueblo unos días, y el crío, que vive en la ciudad pegado a esas maquinitas, estaba al principio aburrido, sin saber qué hacer, preguntando por la televisión y por el internet, que aquí ni hay ni falta hace. Y yo lo cogí de la mano y me lo llevé al huerto. Le enseñé a sembrar unas semillas de tomate, a hacer el hoyo, a meter la semilla, a taparla, a regarla, y le dije: Hugo, esto va a tardar en crecer, no es como tus juegos que aprietas un botón y ya está, esto tiene su tiempo, hay que tener paciencia y cuidarlo cada día. Y al principio el niño no lo entendía, quería que el tomate saliera ya, pero le pedí que viniera conmigo cada mañana a ver cómo iba y a regar, y poco a poco, ¿sabes qué pasó? Que aquel niño de ciudad, enganchado a las pantallas, empezó a levantarse solo cada mañana, corriendo, para ir a ver su tomate. Y cuando salió el primer brote verde de la tierra, aquel niño gritó de alegría como yo no he visto gritar a un niño con ningún juguete. Y cuando al fin, semanas después, ya en otra visita, cogió su primer tomate, rojo y hermoso, y lo mordió allí mismo, en el huerto, con la sal que le eché yo, se le saltaron las lágrimas de lo bueno que estaba. Y me dijo: bisabuelo, esto está mucho más rico que los de la tienda.
Y yo le dije, claro, hijo, porque este lo has criado tú, con tu paciencia y tu cariño, y todo lo que se cría con paciencia y cariño sabe mejor. Y eso vale para los tomates, y vale para la vida entera. Y aquel niño, te lo juro, se llevó a la ciudad una lección que no le va a enseñar ninguna máquina. Aprendió a esperar, aprendió a cuidar algo, aprendió de dónde viene la comida de verdad. Y yo, contento, porque sé que algo de este viejo seguirá vivo en él cuando yo ya no esté, en cada tomate que plante el resto de su vida. Y esas dos historias, la del invierno de la Petra y la del tomate de Hugo, encierran todo mi secreto mejor que cualquier lista de alimentos. La compañía y la paciencia. Cuidarnos unos a otros y saber esperar. Esas dos cosas, más que la lenteja, más que el aceite, más que el huerto, esas dos cosas son lo que de verdad alarga la vida y la hace digna de ser vivida. Una vida sin nadie a quien cuidar y sin nadie que te cuide, no es una vida larga aunque dure mucho. Y una vida con prisa, sin paciencia, queriéndolo todo ya, se quema rápido como la paja, por mucha comida sana que le metas. Yo he vivido rodeado de gente a la que cuidar y que me cuidara, y he vivido despacio, con la paciencia de la tierra. Y aquí sigo, a los 104, contándotelo. Si has llegado hasta aquí, hasta el final, déjame que te dé las gracias de corazón, de verdad. Has aguantado a un viejo contándote su vida entera, y eso, hoy en día, con las prisas que hay, es un regalo que no esperaba. Suscríbete si quieres que te siga contando estas cosas, que todavía me quedan muchas historias dentro, y a esta edad uno no sabe cuántas tardes le quedan para contarlas. Déjame un comentario abajo si algo de lo que he dicho te ha tocado por dentro. Cuéntame tu edad, de dónde me escuchas, qué te ha removido. Que mi nieta me los lee los domingos, y para mí es como recibir cartas de amigos que no conozco. Y si quieres echar un vistazo a esas guías que te decía, las de la gente del canal, para vivir tu vejez con dignidad y sin depender de nadie, las tienes ahí abajo, en la descripción. Y ahora, déjame terminar con lo único que de verdad me queda por decirte, lo más importante de todo. No esperes a tener mi edad para aprender lo que yo aprendí. No esperes a quedarte solo para valorar a los que tienes al lado. No esperes a la noche en que ya no te puedan oír para decirte quiero. La vida es esto que estás viviendo ahora mismo, mientras me escuchas, no la que viene mañana ni la que pasó ayer. Vívela despacio, vívela con poco, vívela agradeciendo. Y un día, si Dios quiere, llegarás a viejo como yo. Te sentarás bajo un árbol que plantaste, comerás sus frutos mirando tu valle, y se te caerá una lágrima de agradecimiento, no de pena. Y entonces te acordarás de este viejo Anselmo, que te lo dijo una tarde, y entenderás que tenía razón, que el secreto nunca fue lo que comes. El secreto siempre fue cómo vives, y a quién quieres, y cuánto agradeces. Cuídate, hijo, cuídate mucho, y vive, que la vida es muy corta hasta cuando dura 104 años.